un libro cuando estaba joven, y siempre me advirtió que no era lo más, que no era lo idóneo respecto a la formación de la persona como ente social, ¿no? Como individuo social, pero sí en lo personal, ¿no? Me regaló algunos libros de Paul Sayagot se llamaban, ¿no? Que hablaba sobre los buenos hábitos, sobre cómo dormir, qué posiciones tener para dormir, por ejemplo, ¿no? De qué manera era la más correcta, de qué manera descansaban más. Pero eso como individuo, pues, o sea, él tenía muy definido lo que era tu experiencia como individuo y tu experiencia como ser social, ¿sí? El compromiso social que tenías, la capacidad de pensar como ser social y no como individuo, pero también sabía de cómo cuidarse, ¿no? O de cómo aprovechar al máximo las capacidades que tenemos como individuos o cómo desarrollarnos. Oye, Javier, y ya que estás hablando de eso, ojalá y a ti te haya prestado, regalado una copia de un libro de un alemán, de un estudio que hace donde él asegura que el dialecto yaqui es un idioma y dice pues, todos los razonamientos de gramaticales que pueda tener, ¿no? Que efectivamente es una lengua, pues, ¿no? Pero él dice con argumentos de la lengua, pues, ¿verdad? Gramaticales, todas, cómo se escribe, por qué, pues, cuáles son los verbos, las conjugaciones, todo, ¿no? Eso. Pero ese libro lo prestó él y nunca pude saber dónde quedó y ahorita está vigente, pues ahorita es cuando lo necesitamos. Eso puede ser eso puede servir como para presentarlo y podemos llegar a un acuerdo con los yaquis y los mayos de cómo eso puede servir como base, pues, ¿verdad? Y no sé si lo tendrás tú ese libro. Desafortunadamente no, fíjate, no me tocó la suerte. Sí, el que podía haberlo tenido. Sí compartimos y nos prestamos algunos libros, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que le presté uno a él muy bueno de Agustín Cuecano Juárez, los Estados Unidos y Europa, que trataba sobre el tema era sobre el tratado Maileno Campo, donde acusaban a Juárez de traidor a la patria. Y ese libro precisamente con base en lo que está en el Archivo Nacional, decía lo contrario y demostraba lo contrario, que Juárez nunca fue un traidor a la patria, pues que tuvo que batallar con lo que Santana le había dejado, ¿sí? Con ese tratado lo dejó como herencia, pero siempre dando indicaciones a Ocampo de que en la primera oportunidad fuera quitando cosas que eran desventajosas para México. Y me acuerdo que lo compartimos con mucho gusto, ¿no? O sea, porque era importante encontrar, así como ahora es importante encontrar el México Bárbaro de John Kenneth Turner, sí, que trata sobre el exterminio de los yaquis, ¿no? Sí. En ese tiempo encontrar un libro era difícil, pues más aquí que parecía cosa de maldición, que no nos llegaban ni libros ni revistas que llegaban a otras partes. El de Manuel Balbas, de Crónica de la Guerra del Yaqui, ¿no? Entonces teníamos ese gusto de compartir, no nada más el periódico La Jornada, o el 1+1, o el Proceso, ¿no? De prestárnoslo o de comprarlo juntos, ¿no? O de entregarnos los periódicos, ¿no? Sino también algunos libros importantes. Desafortunadamente ese no está entre los... Sí, fíjate que yo empecé mi lectura de los libros que tenía de un libro de Jorge Borges. Él me regaló Historia del Valle del Yaqui de Claudio Abdú. Y ahí, pues bueno, yo estaba ya en la universidad, el 76, 77, y lo leí. Y luego ya después leí el de la Crónica de la Guerra del Yaqui de Manuel Balbas. Y luego ya el de Kenneth Turner, ese México Bárbaro. Y luego el de Favila, ese me lo prestó mi tío Manuel Montiel, el libro de Favila. Y luego siguió el de Thompson y en fin, un conjunto de libros, ¿no? que más o menos. Y luego sigue finalmente el último que leí, es el de Tetariate, que es una síntesis de 3-4 libros muy bien hecho, ¿verdad? Editado en Hermosillo y vendido por la Casa de la Cultura, me parece, ahí lo compré y lo adquirí. y que relata, ¿no? Precisamente que los yaquis que dicen que en la batalla del Mazocoba, cuando no hay tal batalla, fue un tiro al blanco de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Verdad? Y ahí
relata el amigo, no recuerdo quién lo escribe en este momento, pero muy interesante, ¿no? Y esos libros ahí fue como mi papá me inició, pues. En eso tengo que agradecer a él, ¿no? El amor por él. Siempre tenía algún libro, algo que recomendarte, algo que regalarte, ¿no? Que te ayudara, que te sirviera, ¿no? Y yo tuve ese privilegio desde adolescente con él.